De regreso y vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. El presidente prácticamente todos los días habla de el combate de su gobierno a la corrupción, pero mientras, pues por ejemplo en el caso de Segalmex, nada cambia. Si hay 22 detenidos, pero las cosas prácticamente están ahí pues en un impasse. Aquí el tema sobre la mesa que nos ponemos el día de hoy es cuál debe ser realmente la actitud del gobierno federal respecto a estos fraudes millonarios al interior de Segalmex, qué debe pasar. En fin, todos estos cuestionamientos se los dejo sobre la mesa a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández, analista también y periodista de esta casa. A los dos, buenas tardes, feliz viernes y adelante. Gracias, Marta Reyes, gracias, Víctor. Raúl, buenas tardes. Saludarte. Pues nada cambia, todo sigue exactamente igual. Lamentablemente, los casos de corrupción, Víctor, que se han documentado en este sexenio, pues nos habla de que el tema de la corrupción no se ha venido deteniendo, o se ha venido conteniendo, o se ha venido reduciendo. Lamentablemente no es así, a pesar de que fue ese gran eslogan que utilizó el hoy presidente López Obrador, en el sentido de que la corrupción ya no existe, ya no hay. No sé en dónde, pero el problema es que volteas a ver a la CONADE y hay corrupción. Volteas a ver Jóvenes Construyendo Futuro y hay padrón de alguna forma que no se explica por qué hay tanto joven en este lugar. Sembrando Vida, te vas y también resulta que no está funcionando como se esperaba. Te vas a Delfina Reyes y encuentras que pidió dinero a los trabajadores de Texcoco. Te vas con Javier May en la Secretaría del Bienestar y siguen saliendo esos boquetes enormes que la Auditoría Superior de la Federación ha marcado. Julio Scherer, cercano, pues bueno, ya sabes, en esa red de extorsiones. Sí, y así Alejandro Gertz Manero, el único funcionario que no ha dado a conocer su declaración patrimonial, pero que se sabe que tiene colecciones impresionantes de automóviles, pero pues no se sabe de sus declaraciones patrimoniales. Manuel Bartlett, pues diciendo que él no tiene nada, pero tiene más de 17 propiedades y no sé cuántos negocios, y sus hijos siguen haciendo, por lo menos León Bartlett sigue desde luego vendiendo al gobierno. Entonces, y el tema de Segalmex, me parece que es como dicen, la cereza del pastel, ¿no? A ver, seguimos recordando la gran estafa maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto, pendiente, por cierto, sí, porque a la Rosario Robles la metieron al bote no por eso, sí, la metieron por una licencia que no pudo acreditar su domicilio actual, pero el leer todos los días que salen nuevos fraudes que siguen incrementando esta cantidad de 15,000 millones de pesos. 15,000 millones de pesos. Víctor, no puede ser. Caray, Raúl, hace un momento que comentábamos con nuestro anterior analista, con Gabriel Camacho, le comentaba yo que el daño profundo de este tipo de acciones, independientemente de los montos, que siempre son montos que escapan a nuestra imaginación y a nuestra capacidad para poderlas entender, porque son cantidades que en nuestras vidas, al menos nosotros, al menos yo, no las vamos a poder ver, ni tener, ni saber de ellas. El gran daño que hacen estas situaciones son el mensaje que dejan y la enseñanza que dejan a quienes están, pues bueno, trabajando en puestos públicos, jóvenes que ingresan al mercado laboral. Hay que ser muy listos para ver cómo saqueas a este país, cómo lo robas y que no te agarren. Y tienes toda la razón, me desarmas cuando me das esa larga lista de funcionarios que de una u otra manera, si no culpables, por lo menos están en la mira de la duda y de la indignación. En el caso de Gertz Manero, te debo decir en su descargo que tengo entendido que es un hombre que viene ya con ciertos antecedentes de riqueza y a quien yo criticaría más particularmente su inacción y su falta de capacidad para poder operar una fiscalía que era clave en este sexenio.
era clave cómo funcionaría y que terminó siendo un desastre porque prácticamente no hizo nada. En el caso de Manuel Bartlett, ¿qué te puedo yo decir? Político de viejo cuño, con todas las mañas priistas habidas y por haber, y que el presidente pues simplemente le dio entrada bajo no sé qué condiciones ni bajo no sé qué afectos. Pero bien dicen que el dicho, ¿no? Que Dios castiga más el pecado que el escándalo. O Dios castiga más el escándalo, perdón, que el pecado. Pero en este caso, el único descargo que yo puedo hacer en esta administración, tratando un poquito de ponerme como abogado del diablo, Raúl, es que son casos que conocemos, porque en administraciones anteriores, las de Peña Nieto, Fecar y demás, pues las venimos a conocer a toro pasado, al tiempo pasado, y hoy por lo menos las conocemos en el tiempo real de esta administración, que no es descargo de la responsabilidad, ni mucho menos, porque habla de que seguimos viviendo en un país tremendamente corrupto, donde el juego es saber qué puedo hacer mientras no me agarren. Sí, estaba leyendo unas estadísticas del INEGI sobre cómo percibe la gente la acción de gobierno. Miren, en el 2017, en el último año de Enrique Peña Nieto, sí, 14,635 por cada 100,000 habitantes percibían o habían experimentado algún acto de corrupción. 14,635 por cada 100,000 habitantes, año 2017. En el 2021, el INEGI vuelve a hacer esta misma encuesta y resulta que de cada 100,000 habitantes, 14,701 han percibido o han experimentado algún acto de corrupción. O sea, igual, lo mismo, ¿sí? Pero a mí lo que me escandaliza de todo esto también, además del grave daño que hay al erario público, es precisamente ese cinismo con el que en esta administración se protege a sus corruptos. Y me refiero concretamente a Ignacio Valle, que si bien es un funcionario que empezó con Luis Echeverría, luego siguió con López Portillo, con Miguel de la Madrid, sí, con Carlos Salinas de Gortari, sí. Y llega a la administración de López Obrador, fue embajador de Argentina y fue embajador de Cuba, embajador de México en Cuba y en Argentina. Permíteme que te interrumpa, Raúl, y para mí el dato más revelador de que bien dicen que a veces los lobos son de la misma colina o del mismo monte, es que él también jugó un papel importante en 1986 cuando se decomisaron esas 28,000 toneladas de leche contaminada con Raúl Salinas de Gortari, te acordarás que estaba como funcionario, que fue su jefe y que fue un escándalo enorme. ¿Cuántos casos de mexicanos, de jóvenes hombres mexicanos en este momento han padecido de un tipo de cáncer por ese acto tan no solo de corrupción, sino vil, criminal? Bueno, pues ahí estuvo el presente, no sé cuánta responsabilidad haya tenido, pero es un caso que yo no olvido y que está muy relacionado con Salinas de Gortari y Raúl, por cierto. Perdón, cierro el paréntesis. Sí, pero a ver, un funcionario que de acuerdo a su currículum, digo yo, un hombre de 77 años, que el presidente lo mete porque supuestamente pues, son hombres capaces y están calificados para eso, y resulta que al empezar las raterías, las tranzas, oye, a ver, este señor René Gaviria, sí, invertir, sacar dinero del presupuesto de la Secretaría para garantizar el abasto de alimentos en México, estuvo sacando el dinero para meterlo a la bolsa. ¡Qué cinismo! Sí, y este mismo sujeto, sí, que ahora está prófugo, por cierto, sí, bueno, era el que manejaba aparentemente toda esta red de corrupción. Pero resulta que el director, con todo el colmillo, con toda la experiencia, dice el presidente, se lo chamaquearon. Los priistas que fue buena corruptos, gente. Los priistas que fue buena corruptos gente. lo chamaquearon. Puro priista de malas mañas, dice, tuvo la mala fortuna de juntarse con puro priista de malas mañas. Pues priistas era, mismo López Obrador era priista. Bueno, en fin, me parece que es un asunto, y mira, cada día salen más del mismo tema. Ahora resulta, por ejemplo, el fraude dentro de Segalmex también de la carne de pollo y de la carne de puerco, ¿sí? Y ahora la de hoy los garrafones, es los garrafones de agua. A ver, o sea, es la forma más cínica de desviar recursos públicos, dinero, para seguir enriqueciendo. Ya hay, y vale la pena decirlo, hay por lo menos en este momento más de 10 funcionarios de medio pelo que ya están detenidos.
Están otros que están buscando. Pero ¿qué hizo el presidente con Ignacio Valle? Lo cambió de dependencia. Mejor saco a mi amigo, sí, que se lo chamaquearon los priistas corruptos, y lo mando ahora al Instituto de la Municipalidad y no sé qué tanto asunto. Total, el tema es que sigue habiendo sus corruptos y los corruptos. Fíjate, Raúl, que tiene una gran razón y es muy acertado el comentario de nuestro compañero Juan Carlos de Sonora en sus 100 palabras cuando dice que Segalmex es para López Obrador lo que le equivale a la estafa maestra de Peña Nieto. Aquí, en los dos casos, es criminal el asunto porque finalmente se trataba de recursos, pero sobre todo en este caso de Segalmex es mucho más criminal porque se supone que es dinero que se tenía que utilizar para abatir la pobreza a los más marginados. Y yo creo que en este momento, a como está el país, lo más vil que puede haber en una administración es robar dinero que va destinado a la pobreza, a los pobres, a los marginados de este país. Y que es el caso de Segalmex, donde la mayor parte de todos estos objetivos era precisamente ayudar a los pobres. Se debe castigar a los responsables y se debe de recuperar el dinero que ha sido ese es el desviado otro punto. a esto. ¿Sí? Claro, ese es un punto importantísimo. ¿De qué nos sirve llamados a la cárcel, amparos, protegidos, que por cierto ahí la justicia también nos debe mucho, si no se recuperan los dineros, Raúl? Si al final del día los millones y millones no regresan a las arcas. Y como dices, no tenemos la capacidad para dimensionar el robo de esto, ¿no? Pero cada vez la misma Auditoría Superior de la Federación, y gracias a muchos reportajes de Mexicanos contra la Corrupción, sigue aumentando este monto de desvíos, compras a empresas fantasma, compras de productos que nunca se entregaron, como el tema del azúcar, el tema de los garrafones, que se compran 1.200.000 garrafones y se entregan 250.000. Dices, qué increíble forma de hacer fraude con el dinero público. Gracias, Víctor. Y lo más triste, Raúl, se nos acaban las esperanzas y las alternativas, porque se supone que esto era la respuesta precisamente por la que votamos millones de mexicanos para ver un nuevo país y nuevas formas de administrar, y pues otra decepción, ¿no? Al menos en camino. Hasta ahora. Gracias, Víctor. Un saludo. Un abrazo, Raúl.